El apantallado llena de piedad, con palabras lleno libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe. Muy buenas para todos los que en este momento nos comunicamos recíprocamente a través de este ministerio Vida TV y a través del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Bienvenidos a su espacio con el cual podemos alimentarnos, nutrirnos a la luz de la palabra de Dios con el alimento que viene del cielo. Nuevamente, bienvenidos. El Señor me les bendiga grandemente. En este momento vamos a tratar un tema muy peculiar dentro del marco de lo que es la definición para con Dios. Desde luego que puede haber definición para estar lejos de Dios, porque la voluntad del hombre Dios la respeta. Y las cosas de Dios no son obligadas, simplemente por amor y por la inspiración que el Espíritu Santo nos da. Nosotros nos abocamos a seguir al Señor, pese a lo que nos cueste hacer. Pero, ¿cuánto no hizo el Señor por nosotros? Desde luego que Dios siempre ha cumplido con el hombre, y nosotros los hombres menos cumplimos con Él, porque siempre le pedimos y Él nos da. Pero lo que Dios pide, se lo damos a Él. Y eso es lo que queremos en esta mañana, en este tiempo, resaltar delante de la presencia del Señor. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Primero de Reyes, el capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra del Señor así: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mi pregunta es, ¿por qué el pueblo no responde palabra? Número uno, había un reto de volver al Dios verdadero. Número dos, había un solo profeta que había quedado entre 850 profetas de Baal y Acera. Número 3, dice la palabra de Dios que Él les está haciendo reflexionar. Vamos a seguir claudicando entre dos pensamientos. Y cuando definimos la palabra claudicar, se está refiriendo a una palabra original en las Sagradas Escrituras que se llama potsat. P-A-S-A-K-J, potsat. Ese potsat significa saltar encima. En otras palabras, Israel, en la claudicación de sus pensamientos, había pisoteado la palabra de Dios, el temor a Dios, la búsqueda de Dios, y se había ido tras los Baales, tras otros dioses. Otra palabra que tiene que ver con claudicar es caminar y luego retroceder. Es como lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia en los caminos del Señor corresponde a claudicar entre dos pensamientos. Recuerde que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, pero Dios sí conoce nuestros pensamientos, porque aún está la palabra en nuestra boca cuando aquí Él la sabe toda. ¿Cuál es el trasfondo histórico de esta situación de claudicar del pueblo de Israel? Recuerde que Israel es un ojo de Dios y la iglesia es el otro ojo de Dios, y la iglesia hemos sido injertados dentro de Israel. Total, que la salvación en el libro de los Hechos a través del apóstol Pablo vino también no solo para los judíos, sino también para los gentiles. La iglesia como gentil a nivel global en el mundo, estamos llamados también a no claudicar, sino a vivir una vida definida espiritualmente hablando, siéndole fiel al Señor.
Damos gloria a Dios. El contexto lo encontramos ahí en Primero de Reyes, el capítulo 18, el versículo 17. Noten cómo dice la palabra de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Escuche, ¿cómo había acá turbado a Israel? Número uno, había dejado los mandamientos de Dios. Y número dos, había seguido los Baales, es decir, a otros dioses. Pero Elías les dice: envía ahora y conságrame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Escuche, a la mesa de Jezabel. En otras palabras, Acá se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel. Y ella lo manipulaba por aquello de lo que es la influencia feminista. Porque una cosa es ser mujer en el marco de ser femenina para con su esposo y otra cosa es ser feminista en el marco de la manipulación. Eso era Jezabel en la vida de Acá, siendo él el rey de Israel. La palabra del Señor nos dice a nosotros que ella lo manipuló a tal punto de que lo desvió de los mandamientos de Dios y él comenzó a hacer dioses y dioses a tal punto de que ya tenían 850 profetas de Baal y de Acera. En otras palabras, se habían desviado. Eso es el contexto de claudicar. Y dice la palabra en el versículo 20, entonces Acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y allí fue donde Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Recuerde lo que dice Apocalipsis: por cuanto ni eres ni caliente ni tibio, te vomitaré de mi boca. ¿A cuántos hoy Dios no los está vomitando de su boca? Porque es que usted ha tomado agua tibia, ¿verdad que es desagradable? Cuando espiritualmente no estamos definidos con el Señor y queremos que Dios nos pase, decía mi mamá, te masco pero no te paso. En otras palabras, Dios quiere saborear nuestras vidas, pero cuando estamos en una claudicación, que no hay una definición clara de lo que es seguir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces claudicamos y a lo mejor Dios estará vomitándonos de su boca. Y allí en el Monte Carmelo se plantea un reto. El profeta Elías dice que y solo él había quedado de los profetas. Y dice la palabra en el versículo 22 que como él había quedado, Dios lo está usando para hacerle un reto al pueblo de Israel. Les dijo: ustedes tienen 450 profetas de Baal, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un sacrificio. El Dios que responda, ese es Dios, a él seguirle. Y pusieron su altar los 400 profetas de Baal y de Acera y los 400 y clamaron a su Dios, pero ese Dios no les respondió y se sajaban y gritaban. E incluso dice la palabra de Dios que Elías llegó a burlarse de ellos. A lo mejor ese Dios está durmiendo, quién sabe si está ocupado. Hasta que llegó la tarde y frenéticamente se fue apagando el clamor de estos profetas que estaban errados, que estaban en una apostasía, pues ellos mismos eran israelitas y se habían desviado de los caminos del Señor. En otras palabras, habían caído en la trampa de la claudicación, de vacilar y no seguir al Dios verdadero.
Cuando le tocó a Elías, dice la palabra de Dios que él hizo esto. Vamos para el versículo 30. El versículo dice, entonces Elías y todo el pueblo dijo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Escuche, ¿cómo estaba el altar de Dios? Estaba arruinado. Cuando un altar se arruina, es decir, se destruye, eso significa la vida espiritual. ¿Por qué la gente se enfría y sufre? ¿Por qué las ovejas se enfrían y se van? Y anda mucha oveja de una manera mercenaria, ¿sí? Lejos de Dios, quejándose porque han descuidado el altar de Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios, al tal punto de que mucha oveja tiene su altar espiritual arruinado. ¿Cómo te encuentras en una ruina espiritual? ¿Cómo te encuentras en una depresión y una lucha espiritual? Recuerda que el Señor Jesucristo dice que cualquiera que me ha conocido y vuelve atrás, mejor le era que se ate una piedra de molino y se lance al mar. Bueno le fuera no haber conocido las cosas del Señor. Pero esa semilla está allí, ese fruto está allí del Espíritu de Dios y Dios no lo va a dejar tranquilo. Vamos a arreglar el altar del Señor. Vamos a dejar de claudicar entre dos pensamientos. Vamos a buscar del Señor y a humillarnos delante de la presencia del Señor. Vamos, todos los que están en este momento, en este instante, viendo esta palabra, viendo esta proyección, vamos a hacer por nuestra vida espiritual para que estemos cada día mejor ante la presencia del Señor. Llegamos tarde nosotros, pero Dios no llega tarde. Recuerden lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra que Elías les dijo, el Dios que responda por fuego, ese es. El fuego aquí representa el hervor de la presencia del Señor. ¿Acaso en Pentecostés, en la iglesia primitiva, no vino fuego del Señor y se asentaron como lenguas de fuego en cada uno de ellos? Claro, el contexto es que ellos hablaban después los idiomas que correspondían a un avivamiento para ganar muchas almas para el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. Y el fuego de Dios primeramente es tener ese hervor en nuestro ser. Es ese candelabro que está encendido en la presencia del Señor. Es ese ánimo, ese entusiasmo. El que está en el fuego del Señor, allí no hay depresión ni opresión, y si llega, lo rebatimos en el nombre de Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra del Señor que Elías, cuando arregló el altar de Dios, dice que hizo cositas muy interesantes. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido cada uno dada la palabra, diciendo, Israel será su nombre, edificó con las piedras el altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar y allí cupieron 3 veces una serie de 4 cántaros de agua y desmenuzó el buey y lo colocó en el altar. Y dice la palabra en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndame, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire lo que pasó, versículo 38.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hoy decimos: Jehová es Dios, Dios espíritu. Como dijo Jesús en Juan 4:24, Dios es espíritu al que hay que adorar y glorificar. El Espíritu de Dios presente en nosotros nos anima y nos fortalece grandemente para continuar adelante en el nombre del Señor. Que nuestra relación con Dios, que es ese devocional, que es esa comunión con Dios, llámese personalmente, llámese a nivel global de iglesia, congregación, nosotros los ministros, siempre tenga ese hervor y ese fuego de la presencia del Señor, porque hoy decimos a nivel global: Jehová es Dios. Jehová es Dios, y seguimos al Dios de Israel y el Dios que dio a Jesús, que nos ha dado vida eterna para seguirle en esa inspiración del Espíritu del Señor. El Ministerio Vida TV ha compartido con ustedes a través de este su servidor, el pastor Luis Sandoval, y nos anima, número 1, a arreglar el altar. Número 2, a no claudicar entre dos pensamientos. Número 3, a experimentar que cada día Dios responde con fuego. Número 4, ese fuego es el avivamiento del Señor. El Señor les bendiga. Con palabras llevo libre alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús, cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe, cada semana juntos otra vez, con el amor del Señor Jesucristo. Paz y esperanza en su nombre visto, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra es vida en el amor del Señor. Luis Sandoval guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Un tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra hoy, la palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación.